Capítulo 783. Los que son malvados se encontrarán con su destino. Traductor, Endless Fantasy. Traducción editor, Endless Fantasy Translation. La apariencia repentina de Jianhao interrumpió los planes de todos. Además, su ataque dejó a todos temblando de miedo. Un cultivador de reino de ascensión del alma en su apogeo fue asesinado y ni siquiera pudo reunir el poder de defenderse. Una persona tan poderosa asustó a todos. Todos comenzaron a retirarse y evitar a Jianhao. Solo la persona que yacía con su sangre manchaba el lago era inmóvil. ¿Quién eres?, preguntó el reino de la ascensión del alma. ¿No me estaban buscando? Jianhao los ignoró y caminó hacia el lado de Dole. Las extremidades de Dole no funcionaban, y él estaba al borde de la muerte. Incluso su cultivo mostró signos de declive. Estaba a mitad de camino. Jianhao suspiró y agitó su mano, y un aura púrpura entró en el cuerpo de Dole. Protegió a sus meridianos y alimentó su cuerpo. Luego, miró a los demás. Se sorprendió al ver que no habían huido. Amigo, debes saber que una vez que los cultivadores más allá del reino de la ascensión del alma ejercen demasiado poder en este lugar, enfrentarán catástrofes. Incluso si tiene habilidades notables, no puede tratar con todos nosotros. ¿Por qué no sacar ese tesoro y compartirlo con nosotros?, preguntó un hombre. Jianhao sonrió. El tesoro está sobre mí. Puedes venir e intentar tomarlo. El grupo de personas dudó. No querían caer en su trampa. Como ese es el caso, haré el primer movimiento, dijo Jianhao con una sonrisa. En un instante, estaba al lado del hombre que acababa de hablar. Lo golpeó. El hombre ya había preparado su tesoro mágico defensivo. Es inútil. Aunque tu fuerza es formidable, mi tesoro mágico es más fuerte. Puede romperlo usando toda su fuerza, pero también será devorado por el reino del cadáver, dijo el joven con confianza. Antes de que pudiera terminar sus palabras, un rayo de luz de la luna pasó. En ese momento, su confianza vaciló. Sintió su propio poder desapareciendo. Poco después, su cuerpo se separó y cayó al lago. Ni siquiera podía entender cómo había muerto. Jianhao miró al hombre disculpándose. Tu tesoro podría no haber sido completamente activado. Luego, se volvió hacia los demás. Muchos comenzaron a huir. Señor, nosotros. Moonlash parpadeó y Jianhao decapitó al orador. Acordamos irnos juntos, ¿no? Una persona debe tener al menos integridad, dijo Jianhao indiferentemente. La multitud estaba aterrorizada. Pronto, algunos de ellos comenzaron a defenderse. Amigo, si nos ahorra, te ahorraremos. Venimos de antecedentes influyentes. No hay necesidad de ser tan agresivo. Alguien trató de razonar con Jianhao. Retrocede y muestra algo de misericordia. En el momento Tnat, alguien intentó retroceder a Jianhao. Varios hechizos y ataques le vinieron a él. Jianhao sonrió. ¿Son núcleo dorado? ¿Los cultivadores del reino no son dignos de tu misericordia? Bloqueó varios hechizos y ataques sin esfuerzo. Amigo, su antecedentes no es tan influyente y su cultivo es débil. Este lugar no es adecuado para él. Desde que está aquí, debe estar preparado. Sin antecedentes o talentos, él es diferente de usted y de mí. Incluso si muere, es natural para él, dijo alguien. Jianhao asintió. Eso tenía sentido. Luego, se acercó a su lado y usó la técnica de supresión de montaña. La vitalidad de la persona se disipó con una barra, y su cuerpo se hizo añicos. Jianhao la miró. ¿Has entendido algo? Su antecedentes, eso no importa. No son su línea de vida. Está bajo la protección de Sanseng y es libre de deambular por Mon Lake como quiera. ¿Lo provocaste? Preguntaste por esto. En un instante, Jianhao blandió su espada y el viento surgió. La sangre salpicaba donde pasaba la cuchilla. Por un momento, todos estaban horrorizados. Miraron a Jianhao con miedo. Intentaron persuadirlo. Incluso intentaron explicar su influyente antecedentes para que se detenga. Algunos huyeron de la escena. Sin embargo, todo fue en vano. Uno por uno, los cuerpos cayeron al lago de las huelgas de Jianhao.
Al ver esto desde lejos, Guan Zhongfei fue petrificado. No se atrevió a hacer un movimiento. Tenía miedo de ofender a la persona en el lago. Afortunadamente, había entendido desde el principio y nunca había tratado de atacar a Dole. Dole era un cultivador ordinario en términos de talento, pero había conocido a alguien mucho más poderoso que cualquier otra persona que pudiera comprender. Guan Zhongfei bajó la cabeza. No podía ver más. Estas personas reunidas por el lago no eran débiles. Eran individuos fuertes, sin embargo, sonriendo a Sanseng los asesinó sin sudar. Esta persona se veía amable pero estaba loca. Aquellos que lo trataron amablemente vieron su generosidad, mientras que los que lo trataron se encontraron mal. En poco tiempo, la mayoría de la gente había muerto y caído en el lago. Algunas personas intentaron correr pero no pudieron. En ese momento, solo Jin Xueni todavía estaba en pie. Jian Hao la miró. ¿Eres tú quien capturó a Dole? No quise ofenderte, señor. Simplemente estaba buscando a alguien. Ellos fueron los que buscaban algún tesoro. Señor, me presionaron en él, dijo Jin Xueni nerviosamente. Ella realmente no había esperado que las cosas aumentaran así. Se suponía que se trataba de encontrar un cierto cultivador de reino del núcleo de oro. ¿Por qué capturaste a Dole? Jian Hao preguntó. Un tesoro rumoreado no podía aparecer de la nada. Debe haber alguien detrás de escena manipulando todo. Solo quería saber la ubicación de un cultivador de reino de Golden Core de él, dijo Jin Xueni. ¿Y asumiste que este cultivador de reino del núcleo de oro se asoció con Limosna? No sé. Alguien me lo contó. ¿Quién era? No conozco su nombre, pero la maté. Jian Hao frunció el ceño. No puedes matarme, señor. Tengo un tesoro conmigo. Si me matas, mi abuelo lo sentirá, y no será bueno para ti, dijo Jin Xueni suplicante. ¿Es eso así? Jian Hao se sorprendió. Terminó su vida con una barra. Una persona siempre debe ser honesta y sin prejuicios. Si la dejara viva después de matar a todos los demás, ¿no se vería injusto? Cerró los ojos y comenzó a sentir su entorno. Si alguien estaba usando Jin Xueni, debe estar cerca. La persona fue notable. Habían manipulado a tanta gente para que creyera una mentira. Le recordó a alguien. Se preguntó si estaban conectados. Después de un momento, abrió los ojos. Los encontré. Por otro lado, la mujer con túnicas negras y el joven parecía asombrado. Estaban observando la situación en la superficie del lago usando sus tesoros. Jin Xueni fue asesinado. La situación se ha intensificado más allá de nuestras expectativas, al menos, completamos la misión, dijo el joven en alivio. Sí, esa persona que de repente apareció es realmente fuerte, pero ¿de qué sirve? Al final, se convirtieron en nuestros peones, dijo la mujer con túnicas negras con una sonrisa brillante. De repente, una cuchilla apareció cerca de su cuello. Ella se congeló. Capítulo 784, Bloodbath Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Este repentino ataque dejó a la mujer con túnicas negras sin palabras. El joven a su lado se sorprendió. No había notado nada en absoluto. ¿Cómo los había descubierto la persona tan rápido? Amigo, hablemos. Estábamos pasando y tuvimos curiosidad. Estábamos asomando para ver lo que estaba sucediendo allí. No quisimos ofenderte, dijo la mujer con túnicas negras. Sí. Estábamos pasando. No quisimos ofender. Por favor, no te enojes. Es solo un malentendido. Si hay algo que podemos hacer, lo haremos, dijo el joven. Llevaba una bata negra con patrones azules y parecía bastante extraordinaria. Exudó un misterioso encanto. Parecía poseer poderes únicos y fuerza extraordinaria. Parecía notable. Jian Hao lo miró y sonrió. ¿Malentendido? Aunque no había escuchado todo, sabía que estas personas estaban tratando de engañarlo. Sí, todo es un malentendido. Señor, por favor no actúes precipitadamente, dijo la mujer con túnicas negras con miedo. Sin dudarlo, Jian Hao cortó y la mujer se derrumbó.
Después de eso, observó en silencio el cuerpo en el suelo. Se rió entre dientes. Esta técnica es bastante interesante. El cuerpo no era el real. Fue prestado. Aunque el aura estaba confundido, Jianao podía sentir que alguien más estaba controlando este cuerpo desde las sombras. Y esa persona estaba cerca. ¿No saldrás? Jianao sonrió. No hubo escape. No solo tenía el caldero celestial, sino también el brazalete yin-yang. No había forma de entrar ni salir. Amigo, ¿qué tal si te ayudo a encontrarla? ¿Puedes ahorrarme? El joven preguntó con una sonrisa. ¿No es ella tu compañera secta? Jianao preguntó. ¿Miembro de la secta? Amigo, debes estar bromeando. Alguien que ni siquiera sabe que hay un tesoro en el cuerpo de Jin Xueni, ¿cómo podría esa persona ser mi compañero secta? Supongo que mis compañeros miembros de la secta ya están muertos. Elegí retener esa verdad ya que sus objetivos se alinean un poco con los míos, dijo el joven. Fue llamado Kusan, un verdadero discípulo de la secta de la Puerta Celestial. Estaba en la etapa inicial de regreso al reino vacío. Por cierto, esta persona parece estar en la liga con el clan inmortal caído. Intercambian muchos mensajes en secreto. Esas personas están a punto de llegar. Amigo, es mejor que trates con ella y te vas lo antes posible, dijo Kusan amablemente. Sabía lo fuerte que era esta persona. Sabía que no era rival para él. Si pudiera escapar de alguna manera, sería genial. Después de todo, esta persona no parecía tan mala. Estaba salvando a la gente y defendiendo a los demás también. Por lo tanto, podría ser fácilmente influenciado. Aunque fue uno de los instigadores detrás de escena, no había tomado ninguna medida directa. Si esta persona fuera buena, ahora sería el momento de hacerle pagar. Podía abandonar a los demás. Amigo, todavía puedo ofrecer. Una cuchilla se sumergió en su corazón sin dudarlo. Debes sentirte genial tratando de jugar un juego conmigo, ¿verdad? Jianao miró a la persona. Ahora, también deberías sentir la cuchilla. De lo contrario, su vida estará llena de arrepentimientos. Retiró la cuchilla y cortó el cuerpo en dos. Ku-san miró a la persona delante de él con horror. Nunca había esperado que todos sus preparativos fueran inútiles. No pudo defenderse de este oponente en absoluto. Jianao tomó el tesoro de almacenamiento. Regresaría más tarde para tomar los tesoros de almacenamiento de los demás. Matar al enemigo era importante, y las piedras espirituales también eran importantes. Aunque quería tomar los tesoros de almacenamiento, tuvo que asegurarse de que su entorno estuviera a salvo primero. La gente aquí no era débil. Después de recolectar el tesoro de almacenamiento, Jianao caminó paso a paso hacia el bosque. Las habilidades del manual sin nombre y la técnica de Locke Haven no eran algo que otros podían alcanzar. Llegó frente a un árbol. ¿Por qué esconderse de mí? Escuché que también preparaste un regalo. ¿Estoy aquí para recogerlo? Jianao sacó la última fruta de corazón tranquila y se la comió. Este es realmente el último. Sin embargo, el árbol no reaccionó en absoluto porque se había convertido en un árbol ordinario. Con un parpadeo, Jianao apareció frente a otro árbol. Tu técnica tiene algunos defectos. Lo descubrí muy rápido, dijo Jianao. Había identificado a la persona. Era un clon de Feng Hua. No había hecho un movimiento porque estaba esperando. Feng Hua había enviado 3 avatares esta vez, junto con uno liderando un grupo del clan inmortal caído. No quería molestarse con el clan inmortal caído. Estaba esperando a Anotner Avatar. No había forma de entrar o salir de aquí, e incluso los recuerdos del avatar fueron cortados. No había forma de entrar ni salir. El brazalete yin-yang fue realmente impresionante. Jianao extendió su mano y golpeó el suelo. Con una explosión, la mujer con túnicas negras fue sacada del árbol. Ella tosió un poco de sangre y miró a Jianao. Señor, ¿por qué atacarme? Solo soy un títere. ¿Un títere? Jianao asintió ligeramente. Veo. No tienes ningún propósito entonces. Puedo ayudar, señor, dijo la mujer con túnicas negras con seriedad.
En ese caso, tendré que molestarte un poco. Jianao levantó la cuchilla de media luna y golpeó. Sangre salpicada. Jianao apuñaló 2 veces más. Esta vez, todo ha terminado. Después de recolectar los tesoros de almacenamiento, Jianao salió. Otros también habían llegado. Una vez que se encargó de todos ellos, podría minar en paz. Fue bastante problemático manejarlos uno por uno. En el otro lado, un hombre de mediana edad frunció el ceño. Los poderosos cultivadores de TVVO siguieron detrás de él. Estaban casi en sus límites. Con su preciosa posesión, podrían usar todo su poder. ¿Dijiste que hay noticias sobre Jian Xiaoli aquí? Una mujer preguntó. Sí, justo por delante. El hombre de mediana edad señaló hacia adelante. En ese momento, todos vieron un enfoque de figura. El hombre de mediana edad comenzó en silencio y retrocedió. Poco después, estalló un tremendo poder en el bosque. Había un destello de cuchilla. Momentos después, los 2 miembros del clan inmortal caído miraron al hombre frente a ellos con incredulidad. La perla en su mano los hizo sentir horrorizados. Después de decapitar a las 2 personas, Jianao se acercó al hombre de mediana edad. Ha pasado demasiado tiempo, Feng Hua, dijo con una sonrisa. ¿Dónde está el regalo que me prometiste? Saldré y te lo pediré yo mismo. Simplemente no sé si puedes recibir este mensaje. La cuchilla se levantó y cayó. El hombre de mediana edad miró a Jianao. Después de un tiempo, Jianao se fue con Dole de Mon Lake. La noticia se extendió rápidamente. Mon Lake se tiñó de rojo con la sangre de numerosos cultivadores de reino de ascensión del alma. Los que escucharon las noticias no se atrevieron a actuar con precisión aquí. Y Dole, la causa de todo, era conocido por todos. ¿Limosna? ¿Nuestro hermano menor? Los discípulos de la secta de Mountain River Valley no podían creerlo. En solo un mes, Dole se convirtió en una persona que nadie se atrevió a provocar. Se extendieron rumores de que alguien había matado a los expertos en el reino de la ascensión del alma porque habían amenazado con Dole. Capítulo 785, Golpeando Rico Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao regresó a la montaña de 1000 pies. Colocó Dole a un lado para permitirle tiempo para recuperarse. El asunto en Mon Lake había terminado, pero el impacto sería significativo. Parecía que alguien estaba difundiendo rumores en secreto. De lo contrario, las cosas no habrían llegado a esto. Debe haber sido el plan de respaldo de Feng Hua. Ella no sabía los detalles, por lo que culpó a todo por Dole. De esa manera, se suponía que las muertes en Mon Lake estaban conectadas con Dole. Una vez que dejó este lugar, Dole estaría en peligro. Eso era algo que Jianao no podía controlar. Y mucho menos en la región occidental, sería un desafío garantizar su seguridad incluso en la región sur. En la actualidad, todo lo que Jianao podía hacer era proporcionarle tanta seguridad como pudo. Guan Zhongfei también sintió que Dole estaría en peligro. Aunque nadie se atrevió a provocar Dole en el reino del cadáver, era diferente afuera. Incluso su secta no podría protegerlo. En cuanto a la sonrisa de Sansend, no parecía pertenecer a la región occidental. Estar tan separado hizo que fuera imposible mantener a Dole a salvo. No importa cuán fuerte, no hubiera nada que pudiera hacer. Matar a un cultivador de reino del núcleo de oro fue tan simple, especialmente para esas sectas en la región occidental. Muchos habían muerto por Dole esta vez. Si no pudieran encontrar sonriendo Sansend, apuntarían a Dole. Guan Zhongfei suspiró mientras veía a Dole recuperarse. Esperaba que Dole pudiera escapar de este problema. Sin embargo, había demasiado para manejar. Como cultivador de reino del núcleo de oro, era demasiado ordinario. Jianao comenzó a inspeccionar los tesoros de almacenamiento de las otras personas. Había recogido alrededor de una docena o 20 tesoros de almacenamiento. Se preguntó cuántas piedras espirituales obtendría. Estas personas tenían reinos de cultivo decentes, tenían antecedentes influyentes y eran individuos con considerable influencia en sus sectas. Revisó el primer tesoro de almacenamiento.
¿De quién es esto? Había varias píldoras y varias piedras espirituales. Eso fue todo. ¿Pertenece al avatar de Feng Hua? No debería ser nadie más además de ella. El segundo era el mismo. Probablemente pertenecía a otro avatar. Feng Hua no le gustaba dejar que otros se beneficiaran. Había algunos artículos en el tercer tesoro de almacenamiento, pero no mucho. Había una cuchilla peculiar de 9 anillos. Era un tesoro de reino del núcleo dorado. También había 3000 piedras espirituales y algunas píldoras de núcleo dorado. El cuarto tenía 11000 piedras espirituales, una espada espiritual del reino espiritual primordial y numerosas píldoras. Jianao continuó atravesando los tesoros de almacenamiento. Descubrió que estas personas tenían algunas piedras espirituales. Después de examinar todos los tesoros de almacenamiento, Jianao se dio cuenta de que había golpeado un mina de oro. Hubo un total de 226,894 piedras espirituales. Hubo 3 tesoros mágicos del reino de la ascensión del alma, 5 tesoros mágicos del reino del alma primordial, 9 tesoros mágicos del reino del núcleo dorado y varios tesoros ordinarios. Estos artículos no tenían precio. Además de las píldoras, también había numerosas técnicas de cultivo. Estos solo se pueden vender como hierbas espirituales. Ninguno valió la pena mantener en la colección de Jianao. 226,000 piedras espirituales. ¿Cómo debo gastarlo? Todavía no se atrevió a vender los tesoros mágicos. Intentaría venderlos cuando fuera al extranjero o a la región oriental. De lo contrario, sería atacado fácilmente. No valió la pena el riesgo. Si vendía todos los tesoros mágicos, Hon Yuye podría beber la primavera de septiembre cada vez que ella lo visitaba. Usar todas las piedras espirituales para algunas hierbas espirituales de alto grado también fue una buena opción. Sin embargo, ahora que había avanzado a la plataforma de ascensión inmortal, la efectividad de incluso las hierbas espirituales de alto grado disminuiría. No sabía cuántas burbujas azules 100 hierbas espirituales lo traerían. Actualmente, tenía 20.000 piedras espirituales a mano. Había recogido 226,000 más. También tenía 120,000 piedras espirituales por vender minerales. Eso totalizó 360,000 piedras espirituales. Sin embargo, 120,000 piedras espirituales necesitaban ser compartidas con las demás. Todavía habría piedras espirituales para ganarse en el futuro. Tener tantas piedras espirituales de repente hizo que Jianao se sintiera un poco extraño. No sabía qué pensar. Nunca antes había recibido tantas piedras espirituales. Permaneció en su lugar durante mucho tiempo. Luego, se levantó y fue al mío. Le pidió a Wang Zhongfei que cuidara a Dole. Un mes después, Jianao salió de la mina con una mirada desolada. Las ganancias habían disminuido drásticamente. Solo había habido 7 burbujas azules en un mes. Anteriormente, solía haber 15 o 16. A este ritmo, tomaría 2 o 3 años de minería avanzar a la etapa media. Avanzar aún más sería aún más lento. Sin embargo, en comparación con otros, todavía era sorprendente que hubiera llegado a este estado. A los 36 años, estaba en la etapa temprana de la plataforma de ascensión inmortal. No se atrevió a revelar esto a otros. Aunque había superado a los 10 principales discípulos de la secta e incluso la mayoría de los discípulos más allá de eso, todavía no era suficiente. Incluso un simple maestro de ramas podría terminar su vida. Sería mejor esperar y fortalecerse. ¿Está Dole despierto? Jianao entregó a los minerales a Wang Zhongfei. No, dijo Wang Zhongfei. Dole se había recuperado. Jianao le había dado muchas hierbas espirituales, y ahora solo estaban esperando que el aura púrpura despertara su núcleo dorado. Su cultivo había sido afectado, pero por suerte, su reino permaneció intacto. Se recuperaría bastante rápido. A pesar de tener tantas hierbas espirituales e incluso la protección del aura púrpura alrededor de su corazón meridiano, apenas mantuvo su base de cultivo. Era evidente que las lesiones de Dole eran graves.
Después de enviar a Wang Zhongfei a vender los minerales, Jianao recibió un mensaje en su tableta de piedra. Hubo una reunión esta noche. Ha pasado tanto tiempo. Finalmente, Jianao suspiró. Había la posibilidad de que pudiera salvar a Dole. Pero solo podía hacer lo mejor que pudo. Solo podía hacer lo que podía. La última reunión no había revelado nada significativo. Sin embargo, era mejor revisar lo que habían discutido antes y prepararse. Fuera del bosque de la marea de sangre, apareció la mujer con túnicas negras. Señores estimados, puedes entrar y echar un vistazo. Si la información es correcta, Jian Xiaoli debería estar adentro. En ese momento, los dos hombres miraron el bosque de la marea de sangre y fruncieron el ceño. Sintieron algo extraño en este bosque. El aura interior era caótico, como si algo terrible estuviera tratando de estallar. Pero tras una consideración cuidadosa, no parecía haber nada externamente incorrecto. ¿Es esta realmente el área de establecimiento de la fundación? El Sin preguntó. Sintió que este lugar era extraño. Su tarea era capturar a Jian Xiaoli. Sin embargo, esto no parecía un lugar donde Jian Xiaoli se quedaría. El reino del cadáver solo tiene un área de establecimiento de cimientos. Este es el lugar, dijo la mujer de negro con confianza. Vamos y echemos un vistazo, dijo Lian. El Lian parecía estar en sus 40 años y se veía más resistente. El Sin, a finales de los años 20, no mostró ningún toque de miedo. No podían permitirse el lujo de fallar esta misión. Era solo un cultivador de reino del establecimiento de fundaciones. Si no pudieran capturarla, ¿quién podría en todo el reino del cadáver? Los dos entraron en el bosque de la marea de sangre. La mujer de negro estaba afuera. Se giró y sonrió mientras miraba a lo lejos. Después de eso, ella los siguió adentro. Quería ver a Jian Xiaoli rogando a Mercy impotente mientras la capturaban. Ella planeaba enviar eso a Jianao si él todavía estaba vivo. Ella no había recibido ninguna noticia de él todavía. Sería una pena si estuviera muerto. Después de todo, ella necesitaba a Jianao. Capítulo 786. Proteger solo a Occidente. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. En el bosque de la marea de sangre, todos se sintieron inseguros. Sentaron que el bosque actual era diferente de lo que habían sabido antes. Este lugar era muy estable antes. Estaba tranquilo y no demasiado aterrador. Incluso si había algo, era fácilmente evitable. Era diferente ahora. Hubo muchas amenazas. Las anomalías que solo sucedieron por la noche ahora eran visibles en el día. Las bestias que solo surgieron por la noche anterior eran rampantes durante el día. Ni siquiera lo hicieron como evadirlos, especialmente porque emitieron un aura misteriosa como si devorara todo lo que los rodeaba. La parte más aterradora fue que no podían escapar, sin importar cuántas veces lo intentaran. Entre los que estaban más angustiados estaban Xiaoli y sus 3 compañeros. ¿Por qué no podemos encontrar comida últimamente? Xiaoli hizo un puchero y le dio palmaditas en el estómago. La mujer de Wite, Bai Xuan, miró a la niña delante de ella y se sintió horrorizada. Durante este tiempo, Xiaoli había estado intimidando a todos. Cualquiera que la provocara terminó muerta con un solo golpe. Sin embargo, ella parecía desconocida. Se preguntó por qué la gente huyó cuando la vieron. Cuando una luz azul emanaba de ella, era imparable. Si se enojó, las consecuencias fueron graves. Pero cuando no estaba enojada, era fácil hablar con ella. Ella escuchaba atentamente sus sugerencias, excepto cuando se trataba de destruir el bosque caníbal. Debido a la desaparición de ese bosque, las cosas cambiaron. El ecosistema estaba roto. Parecía que algo estaba a punto de salir del suelo. Lo sintieron. El aterrador aura los hizo colapsar al suelo con miedo. Pero cuando Xiaoli murmuró algo hacia el suelo, esa cosa se retiró. Parecía miedo de ofenderla. Cada vez más sentían que un pequeño demonio que no temía ni el cielo ni la tierra habían llegado. ¿Cambiaremos los lugares y vamos a buscar a mi hermano mayor? Xiaoli preguntó de repente. ¿Dejar desde aquí? Bai Xuan dudó.
¿A dónde deberíamos ir? Xiao Li señaló en una dirección. Allí. Podemos preguntar a medida que avanzamos. Si conocen a la bestia, entonces son amigables. Si no, no son amigos, y no necesitamos respetarlos. Los tres estaban sin palabras. ¿Quién era esta bestia? No se atrevieron a preguntar. Pero pronto, alguien lo hizo. Después de que partieron, conocieron a alguien que preguntó quién era la bestia. Xiao Li dijo, un gran demonio del cielo y la tierra. Una potencia caótica. Solo entonces la otra persona entendió por qué Xiao Li podría actuar tan imprudentemente. Resultó que tenía el apoyo de un gran demonio del cielo y la tierra. Afortunadamente, parecía una niña, por lo que mientras fueran amables con ella, no habría un problema. Entonces, dijeron que conocían a la bestia de la que hablaba. Como amigos, naturalmente le dieron instrucciones. El área del núcleo dorado está alrededor de esa manera, dijo un hombre y señaló a Mon Lake. Por lo general, está cerca de Mon Lake. Xiao Li les agradeció cortésmente y continuó con Bai Xuang y los demás. Ella estaba muy emocionada. Mientras encontrara el hermano mayor Tiang, ella no tendría que preocuparse por morir de hambre. Después de mucho esfuerzo, los pocos que ya estaban al borde finalmente dejaron el bosque de la marea de sangre. En el momento en que Xiao Li se fue, el bosque parecía relajarse. Pronto, el espeluznante aura disminuyó gradualmente. Mirando hacia atrás en el bosque de la marea de sangre, los tres no pudieron evitar respirar alivio. Sintieron que el bosque era mucho más peligroso que el área del núcleo dorado. Por supuesto, el peligro se debió únicamente a Jian Xiao Li. Dondequiera que fuera Xiao Li, siguió el peligro. Tenían curiosidad por saber si el hermano mayor de Jian Xiao Li podía manejarlo. Un cultivador de reino del núcleo dorado probablemente no pudo. Los tres intercambiaron miradas dudosas. Sentían que estaban caminando por un camino sin retorno. Una vez que lo hicieron, sería difícil regresar a su área. Sin Jian Xiao Li, no podían moverse una pulgada. A la medianoche, Jianao activó el brazalete Yin Yang. Simultáneamente activó el caldero celestial. Luego, entró en la tableta de piedra. Cuando llegó, los otros ya estaban en posición. Después de intercambiar saludos con el señor Dan Yuan, los cinco se sentaron con las piernas cruzadas en el piso. ¿Algún problema con su cultivo? Nadie habló. Su progreso de cultivo no fue tan rápido. ¿Alguna noticia sobre las páginas del santo? Dan Yuan preguntó. Escuché que están en el lago Mil Spirit en Occidente, pero muchos han ido allí sin resultados, dijo Zhang. Los miembros de la secta Brict Mon también parecen estar buscando las páginas. Lanzaron una adivinación y descubrieron que estas páginas son extremadamente únicas, desafiantes para detectar y aún más difícil de comprender. Todo lo que saben es que las páginas han aparecido, pero no están seguros de qué es exactamente o si alguien las ha adquirido, dijo Xin. Había examinado las páginas y encontró discrepancias. Las páginas parecían bastante extraordinarias. También hay información del extranjero. Se rumorea que ha habido cambios en el mar abisal. La gente de la Torre Celestial sugiere que las páginas podrían estar allí, dijo Liu. No hay información de la región sur. Guy sacudió la cabeza. Muchas cosas existían en el sur, pero seguía siendo la región con la menor información disponible. Jianao permaneció en silencio. Los otros lo miraron. Sin embargo, no habló. Entonces, todos no le prestaron más atención. Estas páginas antiguas parecen ser algo diferentes esta vez. Se merecen algo de atención, dijo Dan Yuan. Los otros asintieron. Parecía que estas páginas antiguas eran realmente únicas. Después de que el señor Dan Yuan terminó de discutir las nuevas tareas, era hora de que el grupo intercambiara información. Todavía estoy interesado en la ubicación de esa persona, dijo Zhang. ¿Es la persona más importante o el libro? Jianao preguntó. Su voz era baja. El libro es más importante, pero sin encontrar a esa persona, no conseguiremos el libro, dijo Zhang con firmeza. Tengo el libro, dijo Jianao. Zhang se sorprendió.
Pero no lo cuestionó porque Jing era el tipo de persona que había hecho que la Academia Astronómica obedezca sus sugerencias con solo unas pocas palabras. ¿Puedo conocer el contenido del libro? Zhang preguntó. Seguro. Jianao asintió. Luego miró al señor Dan Yuan. Pronto, una tableta de piedra apareció ante ellos. Jianao dejó todo el contenido del libro antiguo y moderno, incluida la oración final. Después de que ella terminó de leerlo, Zhang se sorprendió. Este no era el mismo libro antiguo y moderno que había leído, pero sabía que este libro definitivamente no era falso. Este parecía más importante, tal vez incluso auténtico. Ella estaba emocionada. Si ella obtuviera la genuina, las recompensas serían inimaginables. Ella dudó. ¿Qué precio necesito pagar? Asegure la seguridad y el bienestar de alguien en la región occidental, al menos temporalmente, ¿puede asegurarse de que no sean atacados por otras sectas? Dijo Jianao. Esto sorprendió a los demás. ¿Quién fue exactamente esta persona que merecía tal protección de Jing? Zhang se sorprendió, pero ella creía que podía manejarlo. Esta solicitud no fue tan valiosa como el libro de todos modos. Asegurarse de que alguien estuviera a salvo no era muy difícil. Bien. Espero obtener la copia física del libro. Ningún problema. Pero necesitará recuperarlo usted mismo o que alguien más lo haga por usted. ¿MMM? Zhang estaba bastante perplejo. No hemos usado un canal de teletransportación para el comercio con el amigo Jing todavía. Si es necesario, puedo actuar como intermediario, dijo Guy con una sonrisa. Sin embargo, requeriría una pequeña información a cambio, como donde la rueda lunar podría aparecer a continuación. Ella quería ir y buscar al que con el establecimiento de la Fundación Celestial Dao para ver si podía conocerlos. La región sur se estaba volviendo peligrosa, y ella deseaba salir de allí. Capítulo 787, Una maldición y el mar negro. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. Jianao no tenía objeciones a la sugerencia de Guy. Después de todo, se había encontrado con Guy varias veces antes. Conocerla una vez más no marcaría una gran diferencia. Cuando se conocieron, él sería Jianao. Tenían muy poco que ver con él de todos modos. Entonces, no había necesidad de preocuparse por nada. Guy conocía la ubicación de la desgracia del destino celestial Pearl, por lo que no sería imprudente. Zhang también lo acordó. Era de una secta moderadamente grande. Ella no había escuchado el nombre antes. Afortunadamente, la secta no estaba muy lejos de ella, por lo que no tomaría mucho tiempo. Ella no entendía a quién o qué había ofendido la persona en particular. De lo contrario, Jing nunca pediría protección para esa persona a cambio de algo tan valioso como el libro antiguo y moderno. Ella sintió la presión de asumir tal responsabilidad. Jing y Guy terminaron con su oficio. ¿Alguien en el extranjero quiere transmitir un mensaje a Guyan? ¿Quién de ustedes tiene tiempo? Preguntó Liu. Guy miró a Jing y dudó por un momento. ¿Qué mensaje? Escuché que alguien capturó a una persona mayor que tenía la intención de intercambiarlos con Guyan por algo, dijo Liu. ¿Puedo ir? Dijo Guy. Como estaba a punto de conocer a Jianao de todos modos, no sería un problema transmitir un mensaje. Jianao permaneció en silencio. Este tipo de tarea no le molestó mucho. Actualmente, no tenía nada en particular por lo que preocuparse en el extranjero, por lo que no necesitaba la ayuda de Liu. En cuanto a Chitian, todo se había discutido hace mucho tiempo. Si hubiera algún cambio, Liu le diría. Después de eso, no tenían más transacciones. Comenzaron a discutir varias cosas que sucedieron a su alrededor. Escuché que Sangan está dando conferencias en la escuela Clear Sky. Durante ese tiempo, un arco iris lo rodeó. Un aura tan cálido como el sol brillaba sobre todos. Algunos incluso podrían acercarse lo suficiente como para hablar con él, dijo Sin con una sonrisa. Pero lo que desconcertó a todos fue que Sangan estaba mirando lejos de ellos, y nadie vio su verdadera cara. Nadie sabe por qué, dijo. ¿No fuiste a conocerlo? Liu preguntó con curiosidad. Ya estoy en camino,
Pero no estoy seguro de si podré conocerlo, dijo Sin con una sonrisa. ¿Puedes preguntarle algo a Sang? Guy preguntó. Por supuesto. Sin sonrió suavemente. Pregúntele si habrá una oportunidad para una oportunidad cuando la próxima vez avance, dijo Guy. Todos entendieron que Guy había perdido su oportunidad la última vez. Sin estuvo de acuerdo fácilmente. Miró a los demás. ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer también? ¿Cómo se ve el mundo de los ojos de un sabio? Liu preguntó. Zhang pensó por un momento. Desde la perspectiva de un sabio, si alguien tiene la intención de matarme, ¿debería perdonarlos? Jianao permaneció en silencio. Quería preguntar si los sabios alguna vez carecían de piedras espirituales. Sin embargo, según la misteriosa impresión que le había ido, sabía que no podía hacer una pregunta tan tonta. Recientemente me encontré con personas de la familia Sangwan en el extranjero e investigué su maldición. Descubrí que la maldición está viva, dijo Guy. ¿Quieres saber qué más encontré? ¿Qué? Liu preguntó. Un mar. Por alguna razón, la maldición ahora está activa. Debe haber una causa para ello. Cuando observé el mar, era completamente negro, como el mar negro, dijo Guy con cierta inquietud. Afortunadamente, escapé antes de que se volviera peligroso. No estoy seguro de por qué vi el mar en lugar de la persona detrás de la maldición. ¿Mar negro? Jianao se sorprendió. No había esperado que la maldición de la familia Sangwan se conectara al mar negro. ¿Estaba este mar negro relacionado con el mar en el reino del cadáver? Jian Zhao no podía estar seguro. Sin embargo, no importa cómo lo mirara, esto no era algo en lo que pudiera involucrarse. Era mejor evitar el contacto con ellos tanto como sea posible. También escuché que una vez que los miembros de la familia Sangwan ingresen a la región sur, la gran secta de 1000 dioses los someterá. Si no fuera por el hecho de que la secta se retira del sur en este momento, habría habido una gran pelea, dijo Guy. No sabían por qué estas personas querían pelear. Sin embargo, tenían curiosidad sobre lo que quedaba detrás de la maldición. Desafortunadamente, no pudieron obtener ningún detalle. Recientemente escuché sobre un señor en la Academia Astronómica que se dice que está a la par con la luz. Algunas personas están tratando de encontrarlo en todas partes y esperando traerlo de regreso, dijo Zhang. Además de estar en armonía con la luz, se paró solo contra la marea de la bestia en el desierto occidental. Se sacrificó para proteger a los discípulos de la Academia Astronómica. Era un verdadero señor de la Academia. Es por eso que muchos lo están buscando nuevamente, dijo. Jianao se sintió algo extraño. Parecía que cualquier persona poderosa y conectada con la Academia se conocía como un señor, y aquellos más fuertes que los adultos mayores eran considerados ancianos. Sospechaba que Heu Jin se había unido a la Academia Astronómica debido a esto. Después de discutir algunos asuntos más, la reunión llegó a su fin. Jianao se retiró del espacio. Sin embargo, cuando se fue, hubo un ligero retraso. Después de eso, regresó con éxito a su cuerpo. Mirando nuevamente la tableta de piedra, notó que parecía considerablemente más atenuación. ¿Qué está sucediendo? Jianao ni siquiera tuvo tiempo de grabar el contenido de la reunión. No encontró problemas con la tableta de piedra. No fue hasta que se retrayó el brazalete Yin-Yang que notó que también se había atenuado ligeramente. Entendió lo que estaba sucediendo. Parecía haber un conflicto entre la tableta de piedra y el brazalete Yin-Yang. La piedra era un artefacto kármico, por lo que en teoría, no debería afectar el brazalete Yin-Yang. Después de todo, estaba dentro del brazalete y el karma no se rompió. Debería haber sido el impacto de la reunión. Parece que necesito ser más cauteloso la próxima vez. Al guardar ambos artículos, Jianao sacó un cuaderno para escribir todo lo que había aprendido de la reunión. La tarea de Sr. Dan Yuan todavía involucraba la página del antiguo sage. Esta vez, las páginas parecían diferentes de alguna manera. Intercambió el libro antiguo y moderno con Zhang para su protección. Además, Guy vendría a recopilar el libro y transmitir un mensaje a Gu Yang. Sin quería hacerle a Zhang algunas preguntas.
La Academia Astronómica estaba buscando un senior, uno que esté en armonía con la luz. La maldición de la familia San Juan en el extranjero parece conectada con el Mar Negro, posiblemente relacionado con el reino del cadáver. La familia San Juan tuvo un conflicto con la gran secta de 1000 dioses. Jianhao no escribió eso. Sospechaba que la razón era Feng Hua. Dole murmuró algo cuando Jianhao terminó de escribir. Jianhao se volvió para mirar. Los ojos de Dole se abrieron. Dole, ¿estás despierto? ¿Dónde estoy? Dole parecía haberse recuperado de sus heridas. Él era una conrusea. Un senior te salvó y te trajo de vuelta. Él curó tus heridas, dijo Jianhao. ¿Un senior? A Dole le resultó difícil de creer. ¿Qué senior me salvó? No sé. Jianhao sacudió la cabeza. Pero los rumores han estado sucediendo, y dicen que fui yo. Supongo que no pudieron encontrar a nadie para fijar los rumores, por lo que usaron mi nombre. ¿No es eso peligroso para ti? Dole estaba preocupado. Jianhao asintió. Por eso solo puedo quedarme aquí y continuar minando. Después de descansar durante 2 días, Dole salió a vender los minerales. Jianhao lo vio irse, pero no estaba particularmente preocupado por él. El verdadero peligro estaba en Occidente. Por ahora, él podía mío pacíficamente aquí. Capítulo 788. La aparición de la demonía traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En octubre, no había mucho que hacer en el reino del cadáver. En este día, Jianhao continuó minando como de costumbre. Había recibido 30.000 piedras espirituales adicionales de Dole. Había un total de 150.000 piedras espirituales para dividirse. Él solo tenía más de 240.000. Era extraordinariamente rico. Para estar a salvo, le pidió a Wang Zhongfei que pidiera la primavera de septiembre. Había pasado un tiempo desde que Hong Yuye visitó, y él no sabía qué nuevas demandas podría tener cuando finalmente lo hizo. Era mejor estar preparado. Sonido metálico. Sonido metálico. Jianhao siguió balanceando el pico. De repente sintió algo extraño. Se volvió para mirar hacia atrás, y su corazón casi se detuvo. En algún momento, una figura roja y blanca apareció detrás de él. Ella lo miró atentamente. Sigue adelante. ¿Para qué crees que estoy aquí? Hong Yuye dijo bruscamente. Jianhao no se atrevió a actuar con precisión. Su repentina aparición lo tomó desprevenido. ¿Cuándo había aparecido exactamente? Afortunadamente, no había habido fluctuaciones alrededor. Señor, saludos. Ya no podía extraer. ¿Por qué viniste aquí al mío? Hong Yuye preguntó. Ganar piedras espirituales, dijo Jianhao. ¿Es eso así? Hong Yuye dijo. ¿No ganó mucho esta vez tampoco? No exactamente, dijo Jianhao. Gané 40.000 piedras espirituales esta vez. Es suficiente comprar 2 paquetes de la primavera de septiembre para usted, señor. ¿Oh? Hong Yuye se sorprendió. ¿Ya compraste la primavera de septiembre? No es fácil de encontrar en el reino del cadáver, pero le dije a alguien que pregunte. He preparado el té rojo azul. De hecho, había preparado té rojo azul. Hong Yuye miró a Jianhao por mucho tiempo. Finalmente, ella preguntó, ¿cuál es tu reino de cultivo ahora? Etapa media del reino del núcleo dorado, dijo Jianhao. ¿Etapa media? Hong Yuye se rió entre dientes. Pensé que ya estabas en la etapa tardía. Ella salió. Jianhao recogió sus cosas y rápidamente se puso al día. ¿Has asistido a alguna reunión recientemente? Hong Yuye preguntó en el camino. Sí. Jianhao asintió. Hong Yuye se detuvo y extendió su mano. Jianhao dudó por un momento. Luego, entregó el cuaderno. Dame la tableta de piedra, dijo Hong Yuye mientras recibía el libro. Jianhao no se atrevió a dudar e inmediatamente entregó la tableta de piedra. Hong Yuye frunció el ceño. Eres bastante experto en agitar las cosas, dijo. Jianhao bajó la cabeza.
Era difícil de explicar, por lo que permaneció en silencio. Una luz roja envolvió la tableta de piedra y la tableta se recuperó gradualmente. Una runa entró en la tableta de piedra. En poco tiempo, devolvió la tableta de piedra a Jianao. Hon Yuye volteó el libro. Le pidió a Jianao que explicara. Actualmente, el señor Dan Yuan se está centrando en las páginas de la salvia. ¿Cuánto sabes sobre estas páginas? Jianao preguntó. ¿Qué pasa contigo? Hon Yuye preguntó. He aprendido un poco del libro antiguo y moderno. Se dice que cuando aparecen estas páginas, los cambios son inevitables. Si es ordinario, es manejable. Sin embargo, pueden ocurrir cambios impredecibles. Cosas como la desgracia del destino celestial Pearl y el establecimiento de la Fundación Celestial Dao se han registrado en estas páginas, dijo Jianao sinceramente. Las páginas antiguas son realmente muy especiales, y hay muchos rumores. Pero nadie sabe sus verdaderos orígenes, dijo Hon Yuye con calma. ¿Deberíamos buscarlos? Jianao preguntó. ¿Quieres buscarlos? Hon Yuye miró a Jianao y sonrió. ¿Estás protegiendo a alguien en Occidente por esto? Señor, su visión es tan aguda como siempre, dijo. Hon Yuye se rió entre dientes. Cuéntame sobre tus planes. Dole es una persona muy útil. Mi relación con él es buena. Además, su suerte es extraordinaria, por lo que seguramente alcanzará algo en Occidente. Ahora es el momento perfecto para invertir en él. Además, sospecho que hay un plan para terminar todo en Occidente, y las personas de la gran secta de Mil Dios están prestando atención. Tenemos Chi Tian en el extranjero. En el oeste, tenemos Dole. Si hay una oportunidad, arreglaré tener a algunas personas en el este y el norte. Esto nos proporcionará suficientes canales para encontrar a la persona detrás de la tableta de piedra. Solo nos falta un poco de tiempo, dijo Jianao sinceramente. Hon Yuye estaba asombrado. Ella permaneció en silencio durante mucho tiempo. ¿Estás realmente dedicado? Jianao inclinó la cabeza. Haré cualquier cosa por ti, señor. Tu bestia no puede compararte en mentiras. Jianao bajó la cabeza y no dijo nada. Hon Yuye no lo presionó más. En ese momento, ella salió. Aparecieron una mesa y sillas. Se sentó y le pidió a Jianao que hiciera té rojo azul. Jianao no dudó. El té rojo azul no era un problema para preparar. Hon Yuye miró el libro. ¿Qué pasa con el nombre que Heu Jin te dejó? Jianao extendió su mano y señaló el libro. Está aquí. Hon Yuye lo miró pero no dijo mucho. Jianao estaba perplejo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Hay algo malo en esto? Preguntó vacilante. Guárdelo, ¿no planeas colocar a algunas personas en el oeste? Hon Yuye preguntó. Con esto, las cosas serán mucho más fáciles para ti en Occidente. Jianao estaba sin palabras. Ese nombre seguramente traería muchos problemas, pero no quería hacerlo. Sin embargo, con Hon Yuye diciéndolo, no tuvo más remedio que aceptarlo. ¿Sabes sobre el Mar Negro? Hon Yuye preguntó. Sí. El Mar Negro está en el reino del cadáver, dijo Jianao. ¿Lo has visto? Hon Yuye miró a la tierra extrema Pearl Silent Pearl en la mano de Jianao. Sí. Jianao asintió. ¿Cuánto tiempo planeas llevar esa cosa siniestra? Hon Yuye preguntó. Bueno. Jianao dudó y lo guardó. No pasó nada. Efectivamente, con Hon Yuye alrededor, el peligro parecía desaparecer. ¿Has estado en el Mar Negro, señor? Jianao preguntó. No. Hon Yuye sacudió la cabeza. El reino del cadáver está lejos de ser tan simple como uno podría pensar. Jianao se sorprendió. Si incluso Hon Yuye lo dijo, este lugar debe ser algo especial. Había estudiado el idioma antiguo antes, pero no había encontrado una traducción adecuada. Traducirlo al revés tampoco parecía funcionar. No estaba seguro de por qué. De lo contrario, sabría de qué estaban hablando. Quizás la gente vivía en el reino del cadáver escondido. Las páginas antiguas se pueden buscar. Conocer su contenido puede dar una idea de la próxima era,
ya sea bueno o malo, dijo Hon Yuye. Señor, ¿dónde crees que pueden aparecer las páginas antiguas? Jianao vertió una taza de té para Hon Yuye. Lógicamente, deben aparecer en Occidente, pero según la información de Sin y las demás, las páginas pueden parecer inesperadamente. Señor, ¿es la apariencia de las páginas antiguas lo que hace que las cosas se registren, o estaban destinadas a suceder las cosas, y las páginas antiguas solo las predicen de antemano? Capítulo 789. Una persona que no debe ser perseguida. Traductor, Endless Fantasy. Traducción. Editor, Endless Fantasy Translation. ¿Cuáles son exactamente las páginas del libro antiguo? Jianao no estaba seguro. Pero por la información que obtuvo, definitivamente no eran simples. No entendía por qué algunos eran elementos como la perla de la desgracia del destino celestial, mientras que otros eran cosas comunes como recetas de cocina, etc. Parecía que no había distinción entre lo inmortal y el mortal. Cualquier cosa podría aparecer en las páginas. ¿Vinieron las leyendas antes de las páginas, o las páginas llegaron ante las leyendas? Hon Yuye preguntó. ¿No fueron algunas de ellas solo cosas ordinarias? Jianao se preguntó por qué todos eran legendarios. ¿Cosas ordinarias? Hon Yuye preguntó. Jianao mencionó cosas como habilidades culinarias que había visto en las páginas. Hon Yuye preguntó. Antes de que apareciera una deliciosa comida, ¿qué comía la gente? Antes de que los magníficos edificios aumentaran, ¿dónde vivía la gente? Antes de que surgiera tejido, ¿qué usaba la gente? Antes de la aparición del papel, ¿en qué solía escribir la gente? Los que cultivan tienen su propio mundo y perspectiva. Pero eso no significa que solo las cosas relacionadas con los cultivadores sean legendarios. Con el tiempo, descubrirá que todos los seres vivos experimentan fenómenos legendarios. Cada leyenda se acumula para formar el mundo actual. Y ahora, la gente considera que las habilidades culinarias son ordinarias porque han vivido durante mucho tiempo en medio de leyendas. Jianao entendió que la aparición de páginas de los antiguos realmente influyaba en el mundo. Las cosas grabadas en las páginas de los antiguos ya existen. Incluso si no hubiera páginas, esas cosas eventualmente sucederían algún día. La apariencia de las páginas acelera la apariencia de lo que se registra e incluso proporciona métodos para contrarrestarlo. En otras palabras, las páginas de los antiguos registran varias cosas y esperan a que la persona destinada las recupere, dijo Hon Yuye. Después de pensar por un momento, Jianao se dio cuenta de que todo tenía sentido. Fue cuando la historia llegó a un cuello de botella y estaba a punto de marcar el cambio que aparecería la página de la salvia. Informaría a otros sobre cuál sería el cambio. Quien los obtuviera podría adelantarse a los demás y liderar. Pero si uno podría lograr algo así era otro asunto por completo. Ya sea la desgracia del destino celestial Pearl o el establecimiento de la Fundación Celestial Dao, se aplicaron las mismas reglas. Estas fueron cosas que no podían lograr solo los individuos, incluso si obtuvieron las páginas. Incluso si uno ocultara las páginas, uno no podría evitar que sucedieran las cosas que estaban destinadas a suceder. La desgracia del destino celestial Pearl y el establecimiento de la Fundación Celestial Dao todavía habrían surgido. La página de la salvia tenía la ventaja. Muchos estaban naturalmente interesados en esas páginas. Después de terminar el libro, Hon Yuye lo devolvió a Jianao. ¿Crees que la maldición de las 100 noches está relacionada con el reino del cadáver, señor? Jianao preguntó. Hon Yuye lo miró pero no dijo nada. En cambio, ella bebió su té. Jianao también se sentó y se vertió una taza. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Hon Yuye preguntó. Llegué en junio. Ahora es octubre. Han pasado más de 4 meses, dijo Jianao. ¿Planeas continuar minando y ganando piedras espirituales? Hon Yuye preguntó. Por supuesto. Servirlo es mi prioridad, señor, dijo Jianao. Después de dudar por un momento, dijo, mientras cultivaba en reclusión en el interior, escuché el sonido de las olas. No sé de dónde vino. Hon Yuye miró la cordillera. ¿Quieres entrar en ese mar?
No es eso, solo tengo curiosidad, dijo Jianao. No era necesario entrar. Si el destino lo permitía, podría entrar y echar un vistazo. Si no, entonces podría olvidarse de ello. No pasará mucho tiempo. En un tiempo, podrás entrar en ese mar, dijo Hon Yuye. Jianao se sorprendió. Significaba que el mar era el mar del cadáver después de todo. Simplemente no sabía si podía ver al fundador de la secta de Bain Corps. La otra parte no había dejado ningún rastros en Heavenly Stele Mountain, lo cual era lamentable. Pregúnteles que lo ayuden a comprender de qué se trataba el reino del cadáver. También podría aclarar si era posible ingresar a través de la teletransportación. Los dos no volvieron a hablar, pero en silencio bebieron su té. Después de que se terminó la mitad de una taza de té, Hon Yuye se volvió hacia Jianao. ¿Xiaoli también está aquí? Sí. Jianao asintió. ¿No vas a ir a encontrarla? Xiaoli ya no es un niño. Finalmente, ella tiene que aprender a salir sola. ¿Ya no es una niña? Sí. Hon Yuye miró a la persona frente a ella y luego señaló el vacío. Una luz roja disparada. Nadie sabía a dónde conducía o qué pretendía hacer. Dole una vez más visitó Mon Lake, pero ya no vendió minerales abiertamente. Era mucho más cauteloso que antes. El único arrepentimiento fue no tener un tesoro conveniente para ocultarse. De lo contrario, hubiera sido mucho más fácil. Poseía numerosos minerales que no tenían precio. En su vida, nunca había visto tantas piedras espirituales. Aunque aún no los había vendido, ya los trató como piedras espirituales. Después de mucho tiempo, vio un cultivador de reino del núcleo de oro en la etapa tardía, cuyo cultivo no era tan fuerte. La persona parecía poseer algunas piedras espirituales. Después de una breve vacilación, salió de esconderse. La otra persona se sorprendió. Amigo, por favor no tengas miedo. No quiero decir ningún daño, dijo Dole apresuradamente. El hombre, que había sido cauteloso, no podía creer que fuera un paro. Instintivamente dio un paso atrás y dijo apresuradamente, amigo, hablemos de cosas. Sabía muy bien que desde la aparición de esta persona, no había habido figuras poderosas atrevidas a actuar descaradamente en Mon Lake. Todos los que atacaron a Dole habían muerto, sin importar su origen u oportunidades. Cada persona fue sin piedad asesinada. Todo fue porque habían ofendido a esta persona. Por lo tanto, entre las personas en Mon Lake, se temía a Dole. Amigo, realmente no tengo malas intenciones. No hay necesidad de estar tan asustado, dijo Dole amablemente. ¿Tú, tienes algo que decirme? Preguntó el hombre. Quería preguntar si estás interesado en comprar minerales. Tengo algunos. Me lo llevo. Compraré todo. Dole vendió a los minerales aturdidos y ganó alrededor de 3000 piedras espirituales. Dole perplejo. El hombre parecía aterrorizado de él. Después de eso, conoció a varias personas más. Era lo mismo con todos. Le compraron muchos minerales. Le dieron todas sus piedras espirituales a cambio. Dole sintió que estaba robando a la gente de su dinero. En la distancia, dos personas observaron Dole. Sus reinos de cultivo eran extremadamente altos, y Dole, en el reino del núcleo de oro, naturalmente no podía sentirlos. Ambas eran mujeres. Uno estaba vestido con tigre y pelaje de leopardo y exudaba un aura salvaje, mientras que el otro parecía elegante y elegante. Eso realmente es un paro de nuestra secta, dijo la mujer con pelaje de animales. Sí, es él. ¿Es cierto que quien lo ofende es asesinado? Preguntó el mujer elegante. ¿No te diste cuenta? El cultivador de reino del núcleo de oro de la etapa tardía que compró los minerales estaba en realidad en el reino del espíritu primordial. No se atrevieron a ofender a Dole. Parecía que los rumores eran ciertos. Aquí en Mon Lake, Dole no era alguien con quien ser locos. Parece que muchas personas tienen sus ojos en él, dijo la mujer de Fur Animal. Está condenado una vez que se va. ¿Deberíamos advertirle? Si es posible, tal vez podríamos aconsejarle que se quede aquí. Puede haber alguna esperanza aquí, dijo la elegante mujer. Olvídalo.
Ha ofendido muchas grandes sectas. Escuché que la mayoría de los fallecidos eran de las principales sectas. Si alguien sospecha que lo conocemos de alguna manera, habrá un desastre. Eso es cierto, pero no hacer nada me hace sentir un poco culpable. Prestaremos atención después de que se vaya. Afuera, Yan Yuezi de la Academia Astronómica encontró a Jing Dajiang. Capítulo 790, The Real Corpse Realm Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En el patio trasero de la Academia Astronómica, Yan Yuezi dudó durante mucho tiempo antes de decidir aprovechar el poder de la Academia. Aunque la secta de Dole parecía ordinaria, la persona que tenía la desgracia del destino celestial Pear le había pedido su protección. Su fuerza individual podría no ser suficiente. Desde que buscaba ese libro en particular, necesitaba asegurarse de que todo saliera perfectamente. El fracaso tendría consecuencias graves. No adquirir el libro también afectaría el comercio futuro. Después de todo, ella había leído el contenido del libro. Además, ella ya tenía la intención de usar la promesa hecha por ese señor. Si se retrasara, sería demasiado tarde para arrepentirse. Ella decidió usar su tarjeta Trump. No le gustaban las sorpresas. Señora, aquí de nuevo. ¿Qué pretendes para nosotros esta vez? Jing Dajiang se sentó debajo de un árbol en una silla reclinable. Yan Yuezi se inclinó respetuosamente. Señor, me prometiste que cumplirías una solicitud para mí. Sí. Si quieres convertirte en mi discípulo, puedo hacer arreglos para que alguien te enseñe. Jing Dajiang le sonrió. Entonces, ¿has decidido lo que quieres? Sí, he decidido, pero podría ser un poco problemático para ti, dijo Yan Yuezi. Después de un corto tiempo, Jing Dajiang frunció el ceño mientras miraba al estudiante frente a él. ¿Estás seguro? Absolutamente. Yan Yuezi asintió. Después de un tiempo, Yan Yuezi salió del patio trasero y se fue de la Academia Astronómica. Se dirigió en dirección a la secta del Valle del Río Mountain. Medio mes después, llegó a las instalaciones de la secta, pero no pudo encontrar a Dole. Después de preguntar, ella descubrió que él había entrado en el reino del cadáver. Ella estaba sorprendida. Ni siquiera había dejado el reino del cadáver. Entonces, ¿por qué Jing estaba tratando de protegerlo? Después de pensar por un momento, ella entendió. Jing también estaba en el reino del cadáver. Sabía que Dole estaría en peligro después de salir de ese reino. Pero, ¿por qué quería protegerlo? Era imposible para ella adivinar. Dole debe ser valioso. De lo contrario, Jing no estaría tratando de protegerlo. Parece que tendré que esperar aquí. Yan Yuezi recogió un libro y comenzó a leer. Este libro era sobre los métodos de cultivo que no podía comprender antes. Sin embargo, ahora, mientras leía el libro, comenzó a entenderlo. De repente, ella entró en un estado de meditación. Había pasado medio mes. Jianao notó que Hon Yuye no estaba planeando irse. No tenía idea de para qué estaba aquí. Ni siquiera podía más. Ni siquiera se atrevió a atender las hierbas espirituales. Tenía miedo de absorber la energía espiritual accidentalmente. Una o dos veces puede estar bien, pero con frecuentes ocurrencias, alguien seguramente sospecharía de él. Además, su suministro de té estaba casi agotado. No sabía qué hacer. Aunque tenía muchas piedras espirituales, no importaba si no podía encontrar un lugar para comprar té. No podía preparar el té para ella. De repente, escuchó las olas nuevamente. Poco a poco, el sonido se hizo más fuerte como si algo estuviera siendo aplastado. Jianao se volvió para mirar la cordillera. El sonido provenía de adentro. ¿El mar del cadáver? Estaba sorprendido. No había esperado tener suerte. Se había encontrado con el mar del cadáver. Jianao no había imaginado que el mar del cadáver estaría dentro de una cordillera. No era de extrañar que solo unas pocas personas lo hubieran visto. En ese momento, Hon Yuye se levantó. ¿Quieres entrar en ese mar? Vamos. Jianao estaba sin palabras. Con Hon Yuye a su lado, sería mucho más seguro. Sin embargo,
Había muchas cosas que no podían hacer. Siempre hubo cierta ganancia y un cierto tipo de pérdida. Quizás la mayor ventaja de tal lugar podría ser encontrar innumerables tesoros que habían seguido sin tocado a lo largo de los años. Quizás solo cepillado más allá podría significar muchos beneficios. Sin embargo, incluso si fuera así, tuvo que renunciar a ellos. Temía que obtendría burbujas blancas. Las burbujas azules y verdes no comprometerían su ubicación. Sin embargo, las burbujas blancas podrían no ser tan seguras. Después de eso, los dos entraron en la mina. Parecía una cueva normal para la mía. Sin embargo, cuanto más avanzaban, más fuerte se volvió el sonido de las olas. Era como si estuvieran en una gran playa. Después de caminar por un golpe-bajo, Tianan notó que el suelo se volvió maldito. Además, el pasaje parecía haber cambiado. Los pasajes estrechos desde el momento en que había extraído aquí se habían ido. Fueron reemplazados por un camino enorme y espacioso. Después de unos pocos pasos, apareció un mar sin fin. Jianao se paró en el borde del pasaje y sintió el abismo sin fondo debajo de él. Fue misterioso. ¿Por qué este mar es tan misterioso? El reino del cadáver está lleno de vitalidad. Este lugar es sombrío y sin vida. Después de observar por un tiempo, Jianao se dio cuenta de que estaba en un acantilado dentro de la cueva. El mar abarcó debajo. Jianao no se atrevió a volar en su espada imprudentemente. Extendió sus sentidos y se aseguró de que no hubiera ningún problema en los alrededores. Tenía la intención de ir a la superficie del mar. Señor, ¿es este mar peligroso? Le preguntó a Hon Yuye. Sin embargo, ella no respondió. Afortunadamente, el camino no se veía demasiado resbaladizo. Podía bajar y echar un vistazo. En cuanto a encontrar al fundador de la secta de Bain Corps, no sabía cómo comenzar. Jianao dio un paso adelante y apareció sobre el mar del cadáver. En ese momento, podía ver el acantilado de arriba. No era un pico de montaña muy alto. Señor, ¿subimos y echamos un vistazo? Jianao preguntó. Hon Yuye lo miró sin decir nada. Parecía que tenía que resolver esto por su cuenta. Después de eso, Jianao llegó a la cima de la montaña. Solo entonces se dio cuenta de que la montaña estaba conectada a un continente interminable, donde todo estaba desolado y sin vida hasta donde alcanza la vista. Y el vasto mar frente a él emitió un aura similar. Si el mar del cadáver estaba por delante, ¿cuál era la tierra detrás? Se sintió un poco perdido. La entrada a continuación estaba conectada al actual reino del cadáver. Esta debería ser la costa del mar del cadáver, dijo Jianao. Recordó que el fundador de la secta estaría aquí, pero no sabía cómo encontrarlo. Auge. De repente, algo retumbó y resonó en la distancia. Jianao se volvió hacia la dirección y vio a una persona huir. Estaba siendo perseguido por otros 3. Amigo, por favor sálvame, dijo el hombre de mediana edad. Fue herido y voló a este lado sin detenerse. ¿Dónde estás escapando, demonio? Las 3 personas detrás de él gritaron enojado. Jianao observó cómo el hombre se acercaba y suspiró. Luego, desató su espada. Cuando el hombre se acercó, balanceó su espada. Usó la primera forma de la cuchilla celestial, la luna matando. Silbido. El hombre que buscaba ayuda fue asesinado con una barra. Los 3 perseguidores quedaron momentáneamente aturdidos. Este repentino giro de los acontecimientos los sorprendió. Jianao se volvió hacia ellos. ¿No lo llamaste demonio? Te ayudé a deshacerte de él. Ahora, ¿me harás un favor a cambio? Las 3 personas estaban aturdidas. Friend, tienes razón. Uno de ellos asintió de acuerdo. ¿Estaban todos aquí antes o acabas de llegar? Jianao preguntó. Estas personas lo hicieron sentir extraño. Parecían llevar un aura de muerte como si fueran habitantes de este lugar. No estaba seguro de si ese aura se aferraba a quien ingresó a este lugar, o si tenían que quedarse aquí un tiempo para que se desarrollara. Quizás la razón por la que no lo tenía podría deberse a la presencia de Hon Yuye. No estaba seguro si era una ilusión, pero sintió que este era el verdadero cadáver reino.
Capítulo 791. Construir una casa traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. Bajo el cielo oscuro y sombrío, Hyunao se sintió un poco desanimado. Parecía que no había esperanza aquí. Tener una mente inestable aquí ciertamente conduciría a algunos problemas. Estas 4 personas definitivamente estaban juntas. No entendía por qué pelearían entre sí de esta manera. La persona corriendo por ayuda no tuvo heridas en absoluto. Aunque las personas detrás estaban haciendo amenazas, no usaban toda su fuerza. Incluso la persona que escapaba no usaba ninguna fuerza. Estos 4 individuos tenían reinos de cultivo en el reino de la ascensión del alma, pero todos ellos fueron suprimidos a las etapas tempranas y medias del núcleo dorado reino. Obviamente, esto era una burla. No había necesidad de ser cortés con ellos. Los 3 miraron a Hyunao. Muchos pensamientos surgieron en sus mentes, pero finalmente decidieron responder a sus preguntas. El líder era un hombre de mediana edad que llevaba una bata azul. Después de pensar por un momento, dijo: ingresamos accidentalmente aquí hace algún tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que era eso? Hyunao preguntó. Hace aproximadamente un mes, dijo el hombre de mediana edad. ¿Hace un mes? Hyunao se dio cuenta de que el mar del cadáver había aparecido en otros lugares antes. Esta vez, había aparecido en la montaña de 1000 feet. ¿De dónde entraste? Hyunao preguntó. Estas personas obviamente corrían hacia el exterior. Le hizo sospechar que no confiaban en el mar mismo. En la costa, dijo el hombre de mediana edad. ¿Y luego? ¿Qué has estado haciendo durante el mes pasado? Hyunao preguntó. Algo obviamente estaba mal aquí. ¿No se fueron lo antes posible? Los 3 se miraron el uno al otro. Finalmente, el hombre de mediana edad dijo: sentimos que este lugar era inusual y quería explorar un poco, pero no descubrimos nada. ¿No te vas? Hyunao los miró. Hyunao sabía que estaban mintiendo sobre la última parte. Deben haber obtenido algo. Para él, no importaba lo que descubrieran. No tenía intención de tomarlo por sí mismo. No podemos irnos. El hombre de mediana edad suspiró. La entrada que utilizamos ha desaparecido. ¿No estás preocupado? Hyunao preguntó. Este lugar era extraño, sin embargo, estas personas no parecían preocupadas por eso. Cuando los 3 escucharon la pregunta, no la tomaron en serio. El más joven de ellos dijo: ya hemos estado aquí durante unos meses. Tal vez podamos irnos en otros 2 o 3 meses. En el peor de los casos, podrían ser 4 o 5 meses. Hyunao recordó algo. En el reino del cadáver, uno podría responder al cielo, la tierra y las formaciones yuanes humanas para irse. Pero Hyunao miró al cielo. No estaba seguro de si este lugar era el mismo que el exterior. Si fuera él, definitivamente no esperaría. Puede haber peligros desconocidos en este lugar que no pudo pelear. Había revisado justo ahora, y la entrada en el acantilado todavía estaba allí. Aparte de la entrada, tenía subanillos ocultos afuera, por lo que no estaría atrapado aquí. Si hubiera algún peligro, podría irse. En cuanto a si el cielo, la tierra y la formación de yuanes humanos funcionarían aquí, pensó que funcionarían igual de bien. Después de todo, nunca había habido noticias de personas que vinieran al mar del cadáver y no pudieran regresar. Algunas personas sabían sobre el mar del cadáver, lo que significaba que la gente había visitado este lugar antes. Este lugar debería ser especial porque parecía que el fundador de la secta se había quedado aquí y había dejado una marca. ¿Has estado en otros lugares dentro de este? Hyunao preguntó. Hay montañas, ríos y corrientes aquí, pero cada lugar muestra signos de desolación. También hay muchas fuerzas extrañas que no nos atrevemos a tocar debido a nuestro bajo cultivo, dijo el hombre de mediana edad. Hyunao asintió y preguntó si tenían un mapa de este lugar. Se dio cuenta de que no había mapas que circulan afuera de este lugar, lo que lo hizo curioso. No parecía tan difícil entrar, y fue bastante fácil irse. Entonces, ¿por qué no había mapas aquí? En ese momento, Hyunao se comunicó con su subrin nuevamente y se sintió aliviado de que todavía funcionara.
Entonces, no tenía que preocuparse demasiado por eso. Los tres no tenían un mapa, pero afirmaron que podían dibujar uno. Después de un tiempo, Hyunao recibió un mapa más o menos dibujado. Principalmente representaba bosques, montañas, ríos, lagos y pantanos. También había algunas cuevas. Las cuevas eran peligrosas durante el día y más seguras por la noche. No sabían cuál era el peligro. Después de todo, los que entraron habían desaparecido. Hyunao les preguntó si habían visto a otras personas aquí. Los tres sacudieron la cabeza. Hyunao no le prestó mucha atención y decidió mirar alrededor de la costa. Quizás, él podría encontrar algo. En cuanto a las montañas, ríos y corrientes, no era necesario que él fuera a explorar. Por lo que sabía, el fundador estaba en la costa. Con su tesoro de almacenamiento en la mano, Hyunao montó su espada hacia la costa. Los tres individuos también dieron un suspiro de alivio cuando lo vieron irse. Cuando Hyunao miró hacia atrás, se preguntó si todo había sido una ilusión. Con el fondo sombrío, los tres individuos parecían aún más integrados en él. Parecían que eran parte de una pintura en blanco y negro. La extrañeza lo hacía cauteloso. No estaba seguro de si eso también le estaba sucediendo. Las tres personas no parecían ser conscientes de ello. Quizás creyeron que no tenían problemas. Solo esperaron a que el reino del cadáver se acerque a su final para que pudieran irse. Esa fue la parte más aterradora. Caminaron por el camino de los muertos, pero pensaron que eran parte de la vida. Ellos están muertos. Antes de que Hyunao pudiera terminar sus palabras, Hon Yuye respondió. Sus palabras enviaron un escalofrío por la columna vertebral de Hyunao. No pudo entenderlo. Sacó el tesoro de almacenamiento que acababa de recoger y lo abrió. Estaba completamente vacío. ¿Qué está sucediendo? Le resultó difícil de creer. No podría estar todo vacío. Alguien debe haberlo tomado, dijo Hon Yuye. Hyunao se sintió extraño. Si estuvieran muertos, ¿cómo caminaban como los vivos? El reino del cadáver parecía aún más extraño de lo que había previsto. Esto también significaba que había otras personas aquí. Hyunao montó su espada a lo largo de la costa. Observó los cambios en su cuerpo porque temía que también pudiera asimilarse en este lugar muerto y desolado sin notar nada. Una vez que su aura cambió, dejaría este lugar. De lo contrario, las consecuencias serían impredecibles. Después de un tiempo, aparecieron en la playa, donde habían surgido algunas casas. Estas casas tenían techos simples de paja. Se dio cuenta de que la gente vivía en esas chozas. Probablemente había 7 u 8 personas en total. Probablemente no pertenecieron a un grupo. 4 chozas de paja representaron 4 facciones. La llegada de Hyunao llamó su atención. Había 3 mujeres y 4 hombres. Cada uno de ellos estaba en el reino de regreso al nulo. No emitieron un aura que tenían los 4 individuos anteriores. Además, llevaban tesoros mágicos para la protección. Eran miembros de la secta de Bain Corps. Hyunao vio a un hombre y una mujer en la distancia. Se dio cuenta de que eran competentes en la técnica de disolución del cadáver. Otras 2 mujeres exudaron al gran aura del gran universo. De las 3 personas restantes, nunca había visto a las 2. El último estaba vestido como un erudito. Parecían relacionados con la Academia Astronómica. ¿Por qué vivían aquí? ¿También estás aquí para encontrar a alguien?, preguntó el hombre que estaba vestido como un erudito. Sí, dijo Hyunao. No estaba seguro de si todos estaban buscando la misma persona. Tu cultivo no parece muy alto, pero seguramente tienes algo especial para poder venir aquí. Te aconsejo, amigo, que construyas una casa aquí. Va a armar pronto, dijo el hombre de aspecto académico. Capítulo 792. ¿Ofender a la demonía? Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation ¿Construir una casa? Hyunao estaba perplejo. Sin embargo,
Al ver a todas las personas construyendo sus casas, decidió hacer lo mismo y construir una también al lado del hombre de aspecto académico. Hon Yuye permaneció en silencio. Una mesa de té había aparecido de la nada. Hyunao preparó una té para ella. Era el último lote de té. Después de eso, comenzó a construir una casa. Inicialmente planeó construir un pabellón de lluvia. Sin embargo, al ver a otros construir algo resistente, decidió construir uno mejor. Afortunadamente, ninguna de estas personas parecía querer hacer un movimiento contra él. Amigo, ¿a qué secta perteneces?, preguntó el hombre de aspecto académico. Soy de la Academia Astronómica. Estoy sonriendo Sanseng, dijo Hyunao. Decirlo, continuó construyendo la casa. Amigo, ¿a quién estás buscando aquí?, preguntó el erudito. En ese momento, Hyunao miró a las dos mujeres. Sus caras cambiaron cuando le dijo al hombre que su nombre estaba sonriendo Sanseng. Parecía que imitaban a la gente de la gran secta de 1000 dioses. Un anciano, dijo Hyunao. En verdad, no tenía idea de si el fundador de la secta de Bain Corps era vieja o joven. Ni siquiera sabía si eran un hombre o una mujer. El erudito no dijo mucho y miró al cielo. Va a llover pronto. Amigo, es mejor que te apures. Hyunao le agradeció y aumentó su velocidad. Después de un tiempo, terminó de construir una casa de madera. Era un poco mejor que las casas de otras personas. Tuvo algo de experiencia en la construcción de casas, después de todo. Pronto, Thunder retumbó en el cielo. Está a punto de llover, dijo el erudito cuando entró en su casa y cerró la puerta. Todos los demás hicieron lo mismo. Hyunao miró a Hon Yuye. Como ella no reaccionó en absoluto, él hizo lo mismo que los demás. Momentos después, tronó a plena explosión afuera. Hyunao levantó la vista al techo. Aunque no podía ver afuera, sintió que la tormenta eléctrica era bastante feroz. Pronto, las gotas de agua cayeron sobre el techo de paja. El sonido se hizo más fuerte. La fuerte lluvia se derramó. Hyunao sintió un aura peculiar. Era como si el exterior estuviera completamente cubierto por él. Señor, ¿qué es eso?, le preguntó a la persona tomando té a su lado. El aura del reino del cadáver, dijo Hon Yuye. ¿Qué sucede si la lluvia nos toca?, Hyunao preguntó. Terminaremos como las 4 personas que conociste antes. Hon Yuye bebió su té. De repente, escuchó el sonido de las olas nuevamente. Esta vez, parecía que las olas se habían acercado. Se está acercando, encuentra un lugar para refugiarse de esta fuerte lluvia, dijo una voz fuerte desde afuera. Los ojos de Hyunao se entrecerraron. Reconoció la voz. Eran las 3 personas de antes. Hay una casa aquí. Pidamos a la gente de un refugio en el interior, dijo la voz de una mujer. Golpear. Golpear. Alguien estaba llamando a la puerta de Hyunao. Amigo, por favor abre la puerta y déjanos entrar. Te recompensaremos generosamente, dijo el hombre de mediana edad desde antes. Hyunao no respondió. Pronto, el golpe comenzó de nuevo. Después de dudar por un momento, dijo, ¿por qué estás golpeando, amigo? Por favor. Necesitamos refugio de la lluvia, vino la respuesta desde afuera. ¿Dónde está el agua de mar ahora?, Hyunao preguntó. Ahora podía escuchar a alguien llamando a la puerta de al lado, pero nadie respondió. Está casi en la casa, dijo la voz desde afuera. Hyunao lo sintió. El agua de mar estaba aumentando. Pronto, escuchó otros sonidos del mar, haciéndolo sentir incómodo. ¿Qué hay en la superficie del mar?, Hyunao preguntó. Hay un gran barco. ¿Qué hay en el barco? No sé. No puedo verlo claramente. La lluvia es demasiado pesada. Si abres la puerta, puedes verte por ti mismo. ¿Hay algo más además del barco? Hyunao se sintió extraño. Por favor, hay una mujer a mi lado. ¿Una mujer? Sí. ¿Una mujer con 2 pies, 2 manos y 2 ojos? Hyunao se rió entre dientes. Ah, ¿de verdad? Esa es una gran coincidencia. Tengo a alguien similar aquí. Hon Yuye,
que había estado sosteniendo su taza de té, se detuvo por un momento y luego se volvió para mirarlo. Jianao sintió un escalofrío que lo rodeaba. Afortunadamente, rápidamente desapareció. Fue porque había respondido como sonriendo Sanseng. Naturalmente, tuvo que responder a las personas, incluso si eso significaba ofenderla. Afortunadamente, no pasó nada. Tenía curiosidad por el barco afuera. Viene el barco. Va a chocar con la casa. Correr. Lloró a alguien. La gente huyó. Jianao también sintió una oleada de impacto. Se apoderó de la cuchilla celestial. En caso de peligro, lo usaría para allanar el camino y luego se conectaría a la submarina afuera para dejar este lugar. Retire el mar del cadáver mientras se sentaba en la proa del barco y sonrió suavemente. ¿Qué capacidades tienes? Miró a las dos personas que se habían quedado en silencio. Señaló hacia el mar. ¿Qué tal esto? Encontré un cadáver allí hace algún tiempo. Puedes intentar atacarlo. Basado en el tipo de daño que puede infligir, decidiré cuántas preguntas te responderé. Capítulo 793. Este cultivador de reino del núcleo dorado podría tener solo una pregunta, como máximo traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation, ¿un cadáver? Jianao se quedó en silencio en la cubierta y esperó. Con el reino de cultivo más bajo, naturalmente tuvo que esperar hasta el final. Sin embargo, fue sorprendente descubrir que las dos personas desconocidas de antes eran en realidad desde el final de todas las cosas. Parecía que tenían una influencia considerable. Incluso la gran secta de Mil Dios no carecía de recursos. En la superficie, asumieron las tareas de otras personas. Parecía que también tenían muchas de sus propias tareas. O tal vez, esta era la tarea de otra persona, y estaban aquí para completarla. El barco comenzó a entrar al agua y se dirigió en una dirección desconocida. Jianao observó el barco cuando llegó al mar ilimitado. La costa del mar del cadáver ya no era visible. El cielo había recuperado un poco de azul. No se veía tan sin vida como antes. El mar permaneció sin cambios. Una suave brisa llevaba el olor del océano. ¿Estás listo? Old Man Corpse Realm sonrió. Parecía que no había visto tanta gente aquí durante mucho tiempo. Parecía feliz. Todos en la cubierta estaban parados en sus respectivas posiciones. En el extremo izquierdo estaban los dos de la secta de Bain Corps. Eran un par de hombre y una mujer. Ambos eran bastante jóvenes. Junto a ellos estaban la gente de la gran secta de Mil Dioses. Los dos parecían bastante ordinarios. No se destacarían en una multitud. Más adelante había dos hombres. Uno era de mediana edad y el otro era joven. Luego, estaba el hombre de aspecto académico de la Academia Astronómica. Jianao se paró en el extremo derecho. Hon Yuye estaba a su lado. Ella no parecía mucho aficionado a este lugar. Estamos listos, dijo el hombre de aspecto académico, Sujin. La Academia Astronómica es bastante sencilla. Old Man Corpse se rió entre dientes. Luego agitó su mano, y un vórtice apareció en el mar. Un hombre vestido con la armadura de batalla saltó del agua. Aterrizó constantemente en la cubierta y miró a todos con hostilidad. Jianao estaba sin palabras. El cuerpo parecía vivo, pero no está vivo. Bioman Corpse se echó a reír. Simplemente conservó sus capacidades de combate. Si no lo atacas primero, no hará un movimiento contra ti. Después de atacar, depende de usted ver cuánto puede herirlo. Si te representa y te mata, te convertirás en otro cuerpo en el mar del cadáver. Todavía hay tiempo para retirarse. No hay necesidad de eso, dijo Sujin. El oponente se ve fuerte, pero estamos listos. La destreza física del oponente era de hecho bastante formidable. No fue difícil ganar, pero el desafío era herir y dañar al oponente tanto como sea posible. Entonces, comencemos, dijo Old Man Corpse. Sujin dio un paso adelante pero no atacó de inmediato.
Estableció varias formaciones y artefactos alrededor del oponente. Finalmente, lanzó su ataque. Auge. Una poderosa fuerza estalló y envió a su oponente volando al mar. Pronto, la figura salió del agua nuevamente. Faltaban uno de sus brazos, y había numerosas heridas en su cuerpo. Su destreza de combate había disminuido significativamente. No tardó mucho en someterlo, pero hacer más daño no fue fácil. El oponente parecía fortalecerse cuanto más luchaban. ¿Lesionado por el 30%? Te responderé 3 preguntas, dijo Old Man Corpse Sea. Luego, el agua de mar envolvió a Sujin. Después de un tiempo, fue liberado. Sujin frunció el ceño. Parecía estar pensando en algo. Se inclinó ante el mar del cadáver del viejo y dio un paso atrás. Jianao se sintió un poco lamentable de que esto hubiera resultado ser una sesión de preguntas y respuestas. De lo contrario, habría ganado algunas respuestas sin nada a cambio y se muestra en la reunión. Fundador respetado, nos gustaría preguntar sobre dónde Estela Celestial la montaña va cuando desaparece, dijo el hombre de la secta de Bain Corps. ¿Por qué? ¿Quieres ir a ver? Old Man Corpse Sea no le importaba romper las reglas. Estamos buscando un hermano mayor que no haya bajado de la montaña Heavenly Stele. Se desvaneció, dijo la mujer de la misma secta. ¿Cuál fue su reino de cultivo? Preguntó Old Man Corpse Sea. Etapa media del reino del espíritu primordial, dijo la mujer. Muerto. Vio Man Corpse Sea gestos hacia el mar del cadáver. Puedes intentar mirar allí. Tal vez está en algún lugar del mar del cadáver. Todos los cuerpos que quedan terminan en el mar del Cadepse. ¿No habrían entrado en otro espacio junto con Heavenly Stele Mountain? Preguntó el hombre. ¿Otro espacio? Old Man Corpse Sea se rió entre dientes. ¿Con solo el reino del espíritu primordial? Si un cultivador de reino del espíritu primordial pudiera hacer eso, ¿por qué me preguntarías esto? Podrías haberse quedado en la montaña de la Estela Celestial para averiguarlo. Los dos se quedaron en silencio. Entonces, ¿a dónde va la montaña de la Estela Celestial cuando desaparece? Fundador, por favor. Antes de que los dos pudieran terminar sus palabras, una luz las golpeó. Explotaron en el acto. Muy bien, a continuación, dijo el viejo Corpse Sea con calma. Todos sintieron un escalofrío corriendo por su columna vertebral. Al principio, pensaban que era fácil hablar con el mar del cadáver del viejo hombre, pero las personas fuertes parecían impredecibles. Jianao miró a Hon Yuye. Ella también era formidable y poderosa. Sería igual de fácil para ella matarlo. Necesitaba ser más cauteloso en el futuro. Intentar razonar con individuos fuertes o esperar la buena voluntad de ellos era como bailar en el borde de un cuchillo. Fue un deseo de muerte. Las dos mujeres de la gran secta de Mil Dios dieron un paso adelante. Queremos intentarlo. El mismo cadáver los enfrentó. Había regresado a su estado original. Las dos mujeres habían pensado en imitar la estrategia de Sujin, pero tan pronto como se acercaron, el cadáver las atacó. El primero siempre tiene una ventaja. Este último no tendrá el mismo beneficio. Old Man Corpse Sea se rió entre dientes. Parecía que estaba jugando con ellos para divertirse. Los dos de la gran secta de Mil Dios usaron toda su fuerza, pero solo lograron infligir daños al 20%. Después de hacer 2 preguntas, dieron un paso atrás. Jianao todavía no sabía lo que habían pedido. Los siguientes fueron los 2 individuos del final de todas las cosas. Incluso antes de comenzar, el cadáver atacó. Cuantas más veces sea atacada, más inteligente se vuelve, dijo Old Man Corpse Mar. En ese momento, Jianao sintió que sus posibilidades eran delgadas. El oponente estaba manipulando deliberadamente la situación. Las 2 personas del final de todas las cosas infligieron solo un daño en el 10%. Solo se les permitió una pregunta. Sin embargo, esa pregunta por sí sola llevó mucho tiempo. Jianao sintió que estaban discutiendo algo más. Los individuos del final de todas las cosas también fueron estratégicos. Tal vez, estaban discutiendo si ofrecer algo al viejo a cambio. Amigo, ten cuidado.
Puede ser bastante peligroso para ti, dijo Sujin amablemente. Gracias, amigo, dijo Jianao con agradecimiento. ¿Hay algo que desee preguntar, amigo? Tengo algunas preguntas. Sujin, ¿has hecho todas tus preguntas? Sí. Tengo una pregunta menor. Quiero preguntar si el reino del cadáver está relacionado con nuestro mundo externo. Si hay alguna pregunta adicional, puedo ayudarlo a preguntar. Sujin tenía la intención de aceptar una pregunta de Jianao si tenía una. Parecía que Jianao le estaba ofreciendo lo mismo. Jianao solo estaba en el reino del núcleo de oro. Él solo podría recibir una pregunta, como máximo. Era imposible para él tener la oportunidad de hacer más preguntas. En ese momento, se hicieron los dos individuos del final de todas las cosas. Ahora era el turno de Jianao. Capítulo 794, Senior. Puedo hacer algunas preguntas. Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. En Mon Lake, una enorme bestia corrió como si estuviera huyendo por su vida. Pero no importa cuánto luchara, no pudo sacudirse a la persona en su espalda. Vaya, lo logramos. Los amigos de la bestia no nos engañaron. Este monstruo es increíblemente rápido, dijo Xiaoli con emoción. Sí, tienes razón, Xiaoli. Bai Xuang se estremeció. Hemos llegado a Mon Lake. ¿Podemos bajar ahora? Estar a la parte posterior de tal monstruo fue un tormento para ellos. Estaban ansiosos por salir, pero no pudieron. Si dejaran Jian Xiaoli, morirían mientras se enfrentarían a otras personas poderosas. Si se bajaron, el monstruo probablemente los atacaría. Si no pudiera matar a Jian Xiaoli, ¿les ahorraría? El enfoque más seguro era complacer a Jian Xiaoli y persuadirla para que se bajara rápidamente con ellos. Oh, entonces bajemos, dijo Xiaoli antes de saltar con los demás. El monstruo inmediatamente llamó la atención de muchas personas que se reunieron. Algunos parecían perplejos con las 4 personas, que estaban en diferentes etapas del reino del establecimiento de la fundación. ¿Qué estaba pasando exactamente? ¿Cómo terminaron estas 4 personas en el reino del establecimiento de la fundación montando una bestia de rayos a este lugar? Además, la bestia parecía estar huyendo en pánico como si hubiera visto algo aterrador. ¿Eran estas 4 personas tan aterradoras, especialmente cuando había un niño entre ellos? Cuando Xiaoli saltó hacia abajo, otros hicieron lo mismo. Afortunadamente, todos estaban ilesos. Bai Xuang y los demás entendieron que la coordinación de Jian Xiaoli era pobre. Era fuerte, pero siempre terminaba en un desastre. Saltar hacia abajo no debería haber sido un problema. Pero ella todavía cayó al suelo. Aún así, ella estaba ilesa. No había mucho en eso, excepto para otros que miraban la torpeza de Xiaoli. Las 3 personas estaban perdidas. Se dieron cuenta de que Jian Xiaoli podría haberlo hecho intencionalmente para parecer menos una amenaza. Entonces, ella lanzaría un poderoso ataque. ¿Qué más se podría esperar de un individuo tan poderoso como Jian Xiaoli? En ese momento, la gente se acercó. Querían averiguar qué estaba pasando. No había nada que averiguarlo. Los 4 probablemente habían perdido su libertad. Hola amigos, ¿puedo hablar contigo? Preguntó una persona en la cima del reino del núcleo de oro. Xiaoli miró a la persona con curiosidad. ¿Conoces a mi hermano mayor? Sí. El hombre asintió y sonrió. ¿En realidad? ¿Dónde está? Lo he estado buscando durante tanto tiempo, dijo Xiaoli sorprendido. Ven por este camino y te diré todo, dijo el hombre. Parecía tener unos 25 o 26, con un aura corrupta sobre él. Bai Xuang y los demás lo notaron, pero no dijeron nada porque Xiaoli le creyó. No había nada más que decir. No podían convencerla incluso si lo intentaron, y no se atrevieron a intentarlo. Xiaoli, por otro lado, creía al hombre. Después de todo, había acordado que era amigo de Beast. Lord Beast nunca mentiría. La gente alrededor los observó pero no habló. No conocían a estas personas, por lo que no era necesario que hablaran por ellas.
Esta era una persona en la cima del reino del núcleo de oro, en eso. Su fuerza era formidable, y también la de su compañero. Comprometerse con él no sería bueno. Por lo tanto, no había necesidad de ello. En el bosque, el hombre miró a Xiao Li y sonrió. Justo ahora, ¿cómo montaste la bestia Lightning? Xiao Li estaba confundido. Acabo de atraparlo y lo monté. Su Jie se sintió insultado. ¿Atrapáralo y montarlo? ¿Me veo como un tonto? ¿Cómo puede un mero cultivador de reino del establecimiento de la fundación decir tales cosas? Quizás había conocido a un tonto. Pronto, se preguntó por qué estaba tratando con un niño cuando había 3 personas sensatas a su lado. Todavía eres joven y no entiendes, dijo Su Jie casualmente y estaba a punto de buscar a Bai Xuang y los demás. Te lo he contado todo, ¿no deberías decirme ahora dónde está mi hermano mayor? Xiao Li lo detuvo. ¿Debería decirte todo? Su Jie se rió entre dientes. Sí. Dijiste, simplemente pontalo y monta, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces hazlo por mí para que pueda ver. Si logras hacerlo, te creeré. Xiao Li se sintió incómodo. No había una bestia de relámpagos por aquí. Luego, ella se volvió y vio una pitón gigante. Una pitón dorada había aparecido en silencio. Los miró como si hubiera encontrado una comida para hoy. En el momento en que vio la pitón dorada, Su Jie se congeló en su lugar e inmediatamente quería huir. No esperaba encontrar una pitón dorada en este bosque. Maldita sea. No debería haber entrado aquí en primer lugar. La fuerza de la pitón dorada era extraordinaria. Incluso alguien en el reino del espíritu primordial podría no ser capaz de manejarlo. En las cercanías de Mon Lake, nadie se atrevió a aventurarse en el área donde se vieron pitones dorados. Mientras alguien no entrara en el área, no habría ningún peligro. Entonces, aunque la pitón dorada era excepcional, el nivel de peligro era relativamente bajo. Xiao Li estaba emocionado. Con un paso adelante, una luz azul golpeó el aire y se lanzó un golpe. ¡Auge! La pitón dorada fue enviada volando. Entonces, Xiao Li agarró la paizan dorada y se lo trajo a Su Jie. Inmediatamente, ella se paró en la cabeza de la pitón y lo llevó a levantarse. La pitón se levantó con miedo y aceptó su destino como monte. Verá, así es como lo usas como un soporte. No te engañé, dijo Xiao Li en serio. La bestia dijo que engañar a las personas no es buena. Nunca engaña a las personas, y yo tampoco engaña a las personas. Su Jie se sorprendió. ¿Cómo logró un cultivador de reino del establecimiento de la fundación para hacer algo así? Te dije cómo encontrar una montura. No engaña a la gente, y tú tampoco puedes. Ahora, es tu turno de decirme dónde está mi hermano mayor. Xiao Li saludó sus puños. Engañar a las personas no es buena. Te golpearán si haces eso. Su Jie estaba sin palabras. Lamentó haber provocado a Xiao Li. Gritó cuando fue enviado volando con un golpe. Su rostro dejó un surco profundo en el suelo. Sus huesos estaban fracturados y resultó gravemente herido. La sangre fluía de su boca. Aunque todavía estaba vivo, los otros estaban asombrados. No tenían idea de lo que había sucedido. Xiao Li y sus compañeros salieron del bosque mientras todos observaban. Por un momento, nadie se atrevió a hablar. En ese momento, una luz roja apareció en el cielo y entró rápidamente en la mente de Xiao Li a una velocidad imperceptible. Los encontré. Señaló con entusiasmo hacia adelante. Vamos a esa manera. Bai Xuang y los demás no se atrevieron a negarse. Solo podían seguirla. Se dieron cuenta de que el pequeño demonio Jian Xiao Li era una fuerza a tener en cuenta donde quiera que fuera. Jian Ao se paró frente al cadáver. Era su turno. ¿Estás solo? Preguntó Old Man Corpse Sea. Sí. Lo intentaré solo. Jian Ao asintió. Entonces, comencemos. Cuidarse. Old Man Corpse Sea sonrió. Tan pronto como terminó de hablar, el cadáver de repente estalló, y una poderosa fuerza liberó una marea. Pero fue solo por un momento. El cadáver se apresuró hacia Jian Ao.
La fuerza aterradora hizo que todos se sintieran preocupados. El cadáver tenía la intención de matar al cultivador de reino del núcleo de oro. Parecía que la última persona obtuvo lo peor. Jianao miró el cadáver. Sabía que el oponente no era fácil de tratar, pero no esperaba que fuera tan difícil. En ese momento, cuando se acercó el cadáver, desató su cuchilla de media luna. Jianao dio un paso adelante. Sonido metálico. Había un sonido de metal en el metal cuando Jianao y el cadáver se enfrentaron. Permanecieron encerrados en combate. Cuando todos pensaron que Jianao había muerto, lentamente envalló su espada. Sonido metálico. En el momento en que la espada regresó a su vaina, las grietas se extendieron por el cadáver. Con una explosión, se rompió en pedazos y cayó al suelo. Finalmente, Jianao miró a Old Man Corpsea y dijo: «Señor, ¿puedo hacer algunas preguntas ahora?» La escena sorprendió a todos. Los otros lo encontraron increíble. Incluso el mar del cadáver del viejo hombre estaba sorprendido. Había sucedido demasiado rápido. Ese golpe definitivamente no fue al regreso al reino vacío. El reino de cultivo de esta persona fue más alto que el retorno al reino vacío. Además, podría permanecer libremente en el reino del cadáver. «Permitiré 10 preguntas», dijo Old Man Corpsea. Capítulo 795, Investigación de la Cuchilla Celestial, 1, Traductor, Endless Fantasy Traducción Editor, Endless Fantasy Translation. La gente alrededor estaba conmocionada por la fuerza de Jianao. Aunque sabían que Jianao era fuerte, no habían esperado que fuera tan extraordinario. Una sola barra cortada a través del cadáver y el cadáver se rompió. Incluso si se les diera tiempo para prepararse, no podrían hacerlo. Esta persona no necesitaba ninguna preparación en absoluto. La brecha de fuerza entre ellos era evidente. Entre ellos, Sujin fue el más sorprendido. Jianao le había dicho que si tenía alguna pregunta adicional, ayudaría a preguntarles. Al principio, pensó que Jianao estaba ofreciendo ser educado. Parecía que en realidad estaba hablando en serio. 10 preguntas. Era simplemente increíble. Los miembros del fin de todas las cosas miraron a Jianao. No sabían qué pensar. El pueblo de la gran secta de 1000 dioses parecía cauteloso. No estaban en buenos términos con Sanseng sonriente. La fuerza que la persona había demostrado era una advertencia de que podía matarlos fácilmente. Jianao se quedó quieto y miró al mar del cadáver del viejo hombre. No podía ver a través de sus pensamientos, para que solo podía esperar y seguir las reglas establecidas por él. Tenía algo de curiosidad por la fuerza de la persona que tenía delante. Pero parecía que este viejo tenía una gran influencia. Si se descubre, sería muy peligroso. Solo podía esperar una oportunidad. Como había avanzado a otro reino, evaluar a Hon Yuye podría revelar más información. Sin embargo, podría ser descubierto, por lo que no se atrevió a hacerlo. Tal vez cuando Hon Yuye estaba dormido, podía probarlo. En ese momento, el agua de mar cubrió a Jianao y Hon Yuye. Parecían haber entrado en un palacio formado por el agua de mar. Old Man Corpsea se sentó en el punto más alto de ese palacio y miró hacia abajo. «Eres más capaz de lo que pensaba. Pensé que eras un poco más fuerte que los demás». «Tuve suerte, señor», dijo Jianao respetuosamente. «¿Qué pregunta quieres hacer?» Old Man Corpsea habló con calma. «¿Puedo hacer alguna pregunta?» «Sí, y esa cuenta como la primera pregunta». Jianao estaba bastante sorprendido. No importaba. Todavía le quedaban 9 preguntas. «Quiero saber qué pidieron los miembros del fin de todas las cosas», dijo Jianao. La pregunta sorprendió el mar del cadáver del viejo hombre. Miró a la persona de abajo y dijo con una sonrisa: «¿Quieres conocer su mensaje?» Jianao asintió. Desde que los había visto, tuvo que preguntar. No le importó, pero a Hon Yuye lo haría. Era mejor preguntar más temprano que tarde para mostrarle que él se tomaba en serio encontrar a la persona detrás de la tableta de piedra.
Los miembros del fin de todas las cosas dijeron que encontrarían un cuerpo para mí para que pueda salir del mar del cadáver al mundo exterior. Old Man Corpse Sea se rió entre dientes. Su solicitud fue simple. Querían que les ayudara a atraer el agua del mar del cadáver. ¿Qué pasará entonces? Jianao preguntó. El agua del mar del cadáver es extremadamente complejo, pero los miembros del fin de todas las cosas quieren usar el aura de muerte del mar del cadáver para despertar un cadáver. Este cadáver tiene autoconciencia pero todavía está muerta. Una vez que se despierta, desea ser resucitado, lo que requeriría que devore interminables seres vivos, dijo Old Man Corpse Sea. Señor, ¿estabas de acuerdo o rechazaste? Jianao preguntó. ¿Es esa la cuarta pregunta? Preguntó Old Man Corpse Sea. Sí. Jianao asintió. Estuve de acuerdo, dijo Old Man Corpse Sea. Jianao no se sorprendió por esto. Todos tenían que tomar y su propia razón para hacerlas. Aunque esto claramente implicó la vida y la muerte de los demás en la Tierra, ¿por qué a estas personas poderosas les importarían? No todos se verían afectados por las muertes y luchas de otros a su alrededor. Con la Tierra destrozada y sus criaturas sufriendo, ¿qué se podría hacer? Después de los siglos, la Tierra rejuvenecería y la vida prosperaría nuevamente. ¿A quién le importaba si había criaturas que murieron y nacieron nuevas criaturas? Jianao suspiró internamente. También fue solo uno de los innumerables seres sin valor. Quería liberarse de este ciclo. Jianao al menos quería poder protegerse. Muy pocos podrían simpatizar con el sufrimiento de los demás. Incluso menos fueron aquellos que realmente podían tomar medidas por el bien de los demás. Por eso el emperador humano nació en primer lugar. Era diferente de todos los demás, fue venerado por todas las carreras y amado por los humanos. Entonces, luchó por todos contra enemigos formidables. Solo había un emperador humano. Hubo muchos seres poderosos que ignoraron a todos los seres vivos. Jianao no sabía cómo sería su futuro. Quizás también se convertiría en uno de ellos. 6 preguntas restantes. ¿Dónde está ese cadáver? Oeste, bosque de Mar del Cielo. Restantes 5 preguntas. Jianao no hizo más preguntas, pero tenía la intención de obtener más información sobre el mar del cadáver. ¿Qué sucede si el borde del reino del cadáver está cerrado y me cruzo? Te quedarás en el Mar Negro. Después de que se cierra el reino del cadáver, el Mar Negro se convierte en el reino del cadáver y cubre todo como una marea. ¿Qué sucede si entro en el Mar Negro? No sé. Nunca he estado dentro, pero lo he observado. Existe la posibilidad de ingresar a otro mundo. Por supuesto, hay una mayor posibilidad de ser devorado por el Mar Negro. 3 preguntas más. Jianao se quedó en silencio por un momento. Estaba pensando en si debería preguntar más sobre el Mar Negro. Pero se dio cuenta de que incluso si lo preguntó, el viejo podría no saber nada. Entonces, no había necesidad de preguntar. Después de eso, pensó en la montaña de la estela celestial. ¿Qué pasará si uno deja una imagen en Heavenly Stele Mountain? Hay muchas teorías al respecto, pero lo más probable es que la persona pueda tener la oportunidad de luchar por la supervivencia en el Mar Negro o tener el calificaciones para ingresar al Mar Negro. 2 preguntas más. La calificación para ingresar al Mar Negro. Esa fue una buena noticia, pero todavía era solo una posibilidad. Digamos que alguien vio a la gente en cierto lugar en el reino del cadáver y escuchó la conversación de la tribu espiritual celestial. ¿Son reales o simplemente una ilusión? Estás sintonizando el canal de YouTube Amor y Honor. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.